Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Sol mayor. Aquí en los tonos de acompañamiento utilizaremos Sol mayor y Re mayor. Podemos usar el Re mayor también como Re séptima, ya que es el dominante. Y además también podemos utilizar los tonos de Mi mayor o Mi séptima, La menor, Do mayor y también Do menor. Bien, empezaremos con la parte del canto que hará las siguientes notas. Básicamente empezaremos haciendo 4 veces Sol, La 2 veces, 3 veces Si, 2 veces Do, 2 veces Re, 3 veces Mi y Re. O sea, eso sería entonces la primera frase. La segunda frase empezaremos desde el La, ¿sí? 4 veces La, 2 veces Si, 3 veces Do, 2 veces Re, 2 veces Mi, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Mi y Re. Después vuelve al Sol. Y cuando llego al Re, voy a hacer esto. Re, Mi, Fa natural, Sol, La y Mi. ¿Sí? Bien, y acá viene la parte del estribillo, donde vamos a hacer lo siguiente. 2 veces Mi, y después le voy a sumar el Do, y lo voy a tocar 3 veces, ¿sí? Sería eso. La otra frase hace lo mismo, pero termino con Si y Re. Después acá voy a hacer 2 veces Re, 3 veces el Si con el Re, y en la cuarta frase lo mismo, pero termino en La y Do. Entonces, hasta ahora tenemos y para cerrar vamos a hacer Do con La 3 veces, Sol, Si, Fa sostenido, La, y después desde este Fa sostenido, La, vamos a hacerlo otra vez, Sol con Si, La con Do, Si con Re, Do con Mi y Si con Re. O sea, este cierre y se vuelve a repetir este estribillo, ¿sí? Nuevamente de esta parte con los acordes. Y si quiero darle cierre, sería eso. Fa sostenido con La 2 veces, Sol, Si, La, Do 2 veces, y Sol con Si una vez. Básicamente eso es el tema, ¿sí? Lo que fui agregando también en el transcurso del tema, no olvidemos esto, el acorde final es el acorde de Sol mayor, yo le agregué un Mi para que me quede un Sol sexta, pero vamos a tener en cuenta algunos adornos que estuve metiendo en el transcurso de la canción. Primero que nada, en la melodía, cuando iba tocando la primera vez, lo que iba haciendo es hacerla la parte más aguda para que se destaquen algunos acordes, como por ejemplo el acorde de sexta. ¿Sí? El
el acorde de sexta es de la nota principal de la melodía, 6 sonidos de la escala hacia abajo, ¿sí? Si tengo sol, este sería el primero, fa sostenido el segundo, tercero mi, cuarto re, quinto do y el sexto el si, ¿sí? Y así como hice esta operación con el sol, la voy a hacer con cada una de las notas de la melodía. ¿Sí? Para encarar la otra frase y caer al la, ¿sí? Re, do, si, la, ¿sí? Ya puedo empezar con las sextas ahí. En el acorde último, este re en el tono de sol no va a quedar bien la sexta, me va a quedar mejor una tercera que le agregué la octava. ¿Sí? La otra frase. Siempre sextas. Tengamos en cuenta que en esta última el fa es natural y después vamos al estribillo. ¿Sí? Que también pueden hacerlo con octavas así. Quedaría. Bueno, en el bajo ahí, cuando volví a repetir, hice esto. En el sol séptima hice sol, fa sostenido, fa natural, re, si, sol, la, si y do. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a pasar un poquito a los tonos de acompañamiento. Primero que nada, acá hacía sol mayor. Re mayor. La menor. Re mayor. Y sol mayor. Sol séptima y do mayor. Sol mayor. Yo acá agregué mi mayor también. La menor. Re mayor. Y el tono de sol mayor. Repito lo mismo. Acá me detuve en el re mayor. Y acá hice do mayor, do menor y sol mayor. Que en la mano derecha también. Acá cuando llegué al último acorde, hice esto, como si fuese un do sexta, do, mi, la. Puse el mi bemol para que suene do menor con sexta y sol mayor. Que le agregué el mi para que suene también sexta. Y de esa manera tenemos entonces esta hermosa versión que se le pueden hacer muchísimos arreglos más, pero quería pasárselo de forma sencilla y con algunos adornitos. Espero que lo hayan disfrutado, que les guste. Cualquier cosa, si necesitan la partitura, clases, otros videos, comuníquense con nosotros a través de los medios de comunicación que siempre están apareciendo aquí en pantalla, o si no, abajo del video en la descripción. Déjenos un comentario mostrando su apoyo, su opinión, qué tema podríamos hacer, qué les pareció el video. Y además, si quieren, pueden dejarnos un like, suscribirse y hasta hacerse miembros de este canal para mostrarnos su cálido apoyo. Espero que tengan una buena semana y que disfruten de este hermoso tema y de este hermoso video tutorial. Hasta luego.
Si.